¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a 30 Minutos, otro programa, otro invitado, otra historia. Y una historia que nos involucra a todos, la historia de Malvinas, de lo que fue la guerra, de lo que pasó después, con uno de sus protagonistas, Horacio Sherman. Con apenas 19 años, Horacio llegó a Malvinas y aquí nos va a contar esa historia y todo lo que sucedió a partir de ese momento. Han pasado muchos años, pero todavía Malvinas nos sigue dejando un mensaje y es lo que los excombatientes, los veteranos de guerra de Malvinas nos quieren dejar día a día. Horacio, bienvenido, muchas gracias por estar. No, bueno, muchísimas gracias. Es una sorpresa que me dio acá mi amigo Guillermo de la Fuente, local acá de Bahía Blanca, y yo agradecido, donde uno pueda estar, pueda hablar, pueda transmitir, siempre y cuando sean para que la gente pueda conocer lo que fue nuestra gesta de Malvinas. Adelante, aquí estoy dispuesto. Bueno, Bahía Blanca fue escenario de las Olimpiadas de Veteranos de Guerra y allí pudimos conocer muchas historias, ¿no? Imagino que a ustedes también les debe pasar lo mismo, ¿siguen descubriendo historias a medida que pasan los años? Sí, 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 sí. Uno va rearmando la historia día a día. Malvinas fue hace 37 años y quedan cosas en el recuerdo, pero también quedan cosas que uno las tiene a veces en alguna nebulosa y de repente te encontrás con algún compañero, algún camarada, algún otro soldado que estuvo en el mismo lugar, el mismo día, a la misma hora y te dice, che, ¿te acordás de Y vos decís, sí, 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 es cierto, fue así. Entonces uno a veces va armando distintas situaciones y también va entendiendo ciertas situaciones que vivió, ¿sí? Totalmente. ¿A vos te ha pasado encontrarte con excompañeros a los que no habías visto más desde Malvinas? Sí, 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 sí. Eso es un pasar día a día. Eh, Hoy, gracias a la informática, a los medios de comunicación, a que estamos todos comunicados, van quedando pocos que no se hayan comunicado, que no se hayan encontrado. Pero igual hay muchos que quedan perdidos en su vida cotidiana y que no se han acercado. Pero bueno, en estas Olimpiadas de veteranos de guerra que se llevan adelante en distintas partes del país año tras año, siempre aparece alguno que uno no veía ya hace 37 años. Y bueno, es lindo reencontrarse, es muy lindo, sí, sí, Es sí. una emoción muy grande. Sí. Ustedes eran muy chicos, ¿no? Contanos un poco tu historia en la guerra, cómo llegaste siendo apenas un adolescente, un poquito más de 18 años tenías y te tocó esa situación tan dramática de la vida. Sí, hay que tener en cuenta que hay circunstancias de la vida que se van dando y bueno, y uno las tiene que ir aceptando tal como vienen porque a veces no se pueden modificar. Eh, yo no me sentía tan chico en 1982 con 19 años, había terminado mi estudio secundario, estaba con ideas de empezar la universidad y bueno, me tocó el servicio militar obligatorio por una ley nacional. Estaba cumpliendo con una ley nacional. La obligación estaba dada en una ley. Entonces hacer ley es así, hay que cumplir con un servicio militar. Me tocó hacerlo en una unidad de ejército y bueno, ya que iba a ser un año de servicio militar, pensé en anotarme en una unidad de paracaidistas. Y así fue a parar a Córdoba, a lo que hoy yo llamo el glorioso Grupo Artillería Aerotransportado 4. Y de ahí se fueron viviendo distintas situaciones, hay que ubicarse en el tiempo, en el lugar. 1982 estaba viviendo una dictadura, 1982 estaba viviendo también muchísimos conflictos sociales, y nosotros estábamos en ese momento, los soldados clase 62 que estaban en los cuarteles, estaban encuartelados, y estábamos preparados, y de repente nos irrumpe una mañana la noticia de que las Islas Malvinas se habían recuperado. Bueno, ¿qué te puedo decir? Una alegría tremenda y algo
increíble, porque pensar desde chico, saber desde chico que las islas estaban usurpadas por los ingleses y de un día al otro los argentinos estábamos haciendo pie ahí, fue una emoción muy grande para todos los que estábamos en el cuartel en ese momento. Era una cosa de no llegar a dimensionar todavía lo que estaba pasando. Y después te tocó viajar hacia el lugar, una decisión propia porque no tenías, por decirlo de alguna manera, la obligación. No es que te impusieron ir, sino que vos levantaste la mano, yo quiero ir. La unidad, como ya dije, había soldados que eran clase 62, que no habían sido dados de bajas, lo que nosotros llamamos en la jerga los soldados viejos, los que van quedando. Un año más que vos tenían. Tenían un año más que yo, sí, y bueno, muchas veces los que van quedando son los que por ahí son los más vagos, o los más pícaros, o los que se van mandando algunas macanas, y van quedando retrasados en lo que son las bajas, quedan para la última baja. Y con ellos conformaban una batería de tiro. Una batería de tiro pertenecía a un grupo de artillería aerotransportada, ¿sí? Donde nuestra arma básica son los cañones de 105 milímetros Otto Melara. Entonces, nuestra unidad, nuestro grupo de artillería, que tiene su asiento en Córdoba, en principio estaba preparada para ir con una sola batería de tiro. Van pasando los días, llega el día 21 o 22 de abril y se decide que el grupo de artillería debía partir de manera completa hacia Malvinas. Entonces es ahí cuando nos juntan en el playón y por lo menos en nuestra batería de tiro se nos pregunta quiénes de nosotros queríamos ir a Malvinas y si alguno no quería ir, esa era la oportunidad para decir no quiero. Yo creo que hubo uno, me recuerdo de uno que dijo que no quería ir. El resto, todos levantamos la mano y todos decidimos ir a Malvinas. Fue de manera voluntaria y tampoco se veía como algo tan anormal tomar decisión ni tan loca tomar decisión. Cuando vos ves que el resto de tus compañeros están tomando una dirección, tus jefes están tomando esa dirección, y bueno, sos joven, te sentís fuerte, te sentís que podés todo, te sentís realmente un hombre. 19 años en 1982 no eran los 19 años de hoy. Eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre cuando uno habla de las cosas hay que situarse en tiempo, en espacio, en antecedentes, hay que situarse en todo. No se puede hoy pensar en un hombre de 19, traspolarlo hoy a un joven de 19. Hay muchas cosas, hay muchas diferencias. Por eso en algún momento hubo una cierta reacción, por ejemplo, al concepto de los chicos de la guerra, ¿no? No todos los soldados les gusta ese mote. ¿Ustedes se sentían hombres en medio del conflicto? Sí, acá hay que chicos de la guerra es un título que se les da. Si uno va al fondo de la cuestión y si uno se pone a analizar todo lo que fue Malvinas, Malvinas fue una recuperación de un territorio que estaba ocupado hace muchísimos años por decirlo, el imperio más fuerte de estos tiempos, por Gran Bretaña, con sus aliados, con sus compañeros eternos. Entonces nosotros, un país del sur, un pequeño país del sur, con un gran potencial económico y con un gran potencial de desarrollo, se anima a enfrentarlos y a recuperar una porción de tierra que había sido robada hace muchísimos años. Entonces, ¿la idea cuál es? Nos atrevimos a enfrentar al poderoso. Perdimos esos combates y después fuimos castigados. Fuimos castigados tanto por los medios de comunicación, fuimos castigados por el resto. Pero ¿cómo se castiga? Se empieza a castigar primero formando ideas, formando conciencia. La primera conciencia que quisieron formar es que nosotros éramos los chicos de la guerra, que habíamos ido a sufrir y que habíamos sido mandados y que éramos los pobrecitos que fuimos a una guerra. Entonces, ¿con eso qué es lo que se logra? Con eso se logra empezar un proceso que nosotros llamamos desmalvinización. Es un tema muy profundo. Vos fijate que lo primero que hacen los imperios cuando tratan de dominar a un pueblo es eliminar raíces, eliminar costumbres, eliminar héroes, eliminar cultura, eliminar religión. Y a nosotros los que nos tratan de, ya del vamos, tratan de que si somos pobrecitos no tenemos héroes. Y sí los tenemos. En Malvinas tenemos muchos héroes. Si somos pobrecitos no valió de nada
ir a recuperar las islas. Y sí valió la pena. Tratan de destruir una sociedad, tratan de destruir un país. ¿Por qué? Porque realmente nuestro país, como muchos otros países, tienen un gran potencial. ¿El potencial qué significa? La posibilidad de desarrollarse y también ser grandes. Pero a esas concentraciones de poder les conviene que países como el nuestro, con una gran riqueza territorial, no levante la cabeza. Entonces, una vez salido de la guerra, lo mejor para los que dominan el mundo es empezar a desmalvinizar, empezar a destruir lo que, si bien una guerra no sirve, eso pongámonos de acuerdo, no sirve, pero sí hay actos heroicos, hay héroes, hay cuestiones que son muy sensibles para la gente, y el primer cachetazo que te dan, pobrecitos los chicos de la guerra. Entonces a mí me pueden llamar como quieran, si soy chico, si soy grande, pero no se puede tildar de pobrecitos chicos de la guerra a todo un grupo de soldados que combatieron con honor, que combatieron realmente. Hay miles de historias de combates en donde cada uno de esos jóvenes soldados dio lo mejor de sí. Y bueno, hasta ahí, viste, el tema de la respuesta al chico de la guerra. ¿Me querés llamar chico de la guerra? No vos, sino que me llamen como quieran. Más allá de eso, personalmente, a mí, que digan lo que quieran. Pero cuando uno piensa en una estructura social completa, en un país completo, en una formación de conciencia completo, es dañino ya de por sí llamar a un grupo de soldados héroes de la patria chicos de la guerra. En lo personal, ¿vos te sentiste en algún momento olvidado o menospreciado por la sociedad cuando regresaste? Sí, una vez que uno volvió de Malvinas, la realidad es que el Estado Nacional, en ese momento, manejado por las Fuerzas Armadas, nos deja de lado. Nos da primero una pequeña licencia y después una baja. Y una vez que te da de baja, a mí me dieron de baja en agosto del 82, olvídate, nunca más en la vida, nunca más por años, ese Estado Nacional que después se convirtió en democracia, se acordó de estos soldados. Ahora acá también hay otro tema importante que hay que destacar. Es el trabajo que realizaron los soldados que vinieron mejor que nosotros. Porque hubo un grupo de soldados que vinieron enteros, que vinieron con muchas fuerzas, que siempre, desde chicos, desde muy jóvenes, estuvieron en algunas organizaciones intermedias, organizaciones sociales, llamalos Scout, iglesia, llamalos partidos políticos, llamalos alguno en algún sindicato, siempre estuvieron formando parte de alguna de esas organizaciones intermedias sociales que tratan de alguna manera de que su gente esté bien. Y ahí empezaron a surgir veteranos de guerra a juntarse, a unirse. Y a ver, muchachos, a ver, ¿qué les pasa a esos compañeros nuestros, hermanos nuestros que no están tan bien? ¿Qué les pasa que andan medio loquitos, o que no tienen trabajo, o que no pueden seguir estudiando después de haber vuelto de Malvinas? Y empezaron a tratar de ver qué era lo que se estaban haciendo con soldados en otros mundos, en otros países, en donde tenían más historia de guerra que nosotros. Y empezaron a tratar de decir, bueno, un soldado que defendió la patria, lo mínimo que necesita es ser reconocido por un Estado nacional, es lo mínimo que necesita, y ser reconocido por la sociedad. Y por otro lado, fíjate cómo trataban de inculcarte el pobrecito, el desgraciado. Todos sabemos, si a una persona se lo empieza a ningunear, como se dice hoy, a tratar de miserable, de pobre, esa persona empieza a aplastarse cada vez más y puede llegar a situaciones muy traumáticas. O un hijo mismo, si vos le decís que tu hijo no sirve para nada, que es una porquería, esa persona se va aplastando, aplastando, aplastando. Si vos a tu hijo le decís, hijo, vos sos una gran persona, vos podés llegar, lo que hiciste, bueno, puede haber tenido sus errores, pero estamos bien. Vos fíjate cómo esa persona se va enalteciendo y su propia persona va creciendo. Entonces, fíjate cómo se van concordando esas ideas. Entonces, la pregunta es si me sentí
¿Complicado en alguna vez vuelta de Malvinas? Sí, sí. No decíamos que habíamos estado en Malvinas cuando íbamos a buscar trabajo. Era peligroso, porque vos empleador, ¿qué me vas a tomar a mí si ni sabías? Más allá de mi estudio o formación, pequeña formación, porque estábamos saliendo al mundo, ya tenías un signo menos ahí con respecto a otro para buscar trabajo. ¿Y eso hoy cambió? ¿Hoy es un orgullo? ¿Hoy es lo primero que ponen en el currículum, por decirlo de alguna manera? Hoy ya estamos grandes. Hoy tenemos el que menos, 56, el normal 57, 58, 60, porque nosotros involucramos a todos los veteranos de guerra. No cerramos el tema en el soldado, sino que abrimos el juego y nos sentimos camaradas, compañeros, hermanos con todos. Y hoy ya, la verdad que en este momento de nuestra vida no estamos buscando trabajo. Entonces... Pero lo dicen con orgullo, soy veterano de guerra. Sí. Ha cambiado, se han sacado esa mochila. Pero nos la sacamos nosotros mismos, nuestras organizaciones, con el trabajo nuestro propio. Ahí los ingleses fallaron en un cálculo. Ellos pensaron que iban a enfrentar a un país en una contienda bélica y que iban a ser derrotados. Y a partir de eso pensaban que iban a poder poner el pie firmemente en el sur y que la cosa iba a ser. Pero ellos crearon monstruos crearon, que somos los propios veteranos de guerra, que levantamos las banderas nacionales hasta el día de hoy. Ellos no se imaginaron que eso iba a suceder, porque si no, no lo hubiesen pensado dos veces. Porque a partir de ahí empezamos a levantar más que nunca esas banderas nacionales. Cuando uno va conociendo y va recorriendo el país, va recorriendo los centros de veteranos de guerra, los distintos centros, gracias a las Olimpiadas hemos recorrido gran parte del país. Salta, Salta, Mendoza, ahora Bahía Blanca, Misiones, Córdoba, Tandil. Y en todos los lugares donde vas hay centros de veteranos de guerra que sin ponerse de acuerdo trabajamos en lo mismo. Trabajamos en hablar de Malvinas, dar charlas en colegio, estar presente en todo acto que haya, levantando siempre las banderas de Malvinas. A lo que voy, estamos formando conciencia y somos más fuertes de lo que ellos pensaban. Se están sembrando semillas. A mí me pasa, hoy en día tengo una responsabilidad dentro de la Federación de la Provincia de Buenos Aires, dentro de una organización. Y me tocó sentarme cara a cara, frente a frente con el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, un joven de 35 años, 36 años, menos de 40 seguro. Y me dice, yo con los veteranos de guerra tuve charlas, hemos trabajado juntos, me acuerdo cuando fueron a dar charlas en una escuela o organizamos algo juntos. Vos fijate la fuerza que tiene nuestro trabajo, el sembrar. Le salió el tiro por la culata, sin lugar a dudas. Horacio, un ratito seguimos charlando porque Dale. nos quedan muchos temas que tienen que ver con lo que pasó hace 37 años y el camino recorrido después. ¿Dale? Dale. Seguimos en algunos minutos charlando un poco más con Horacio, conociendo la gesta de Malvinas por dentro. Ya venimos. Seguimos hablando con Horacio, un veterano de guerra de Malvinas, que fue partícipe, fue protagonista de aquella gesta. Y ahora nos vas a contar, Horacio, recién nos decías cómo fue que te enteraste y cómo fue que decidiste ir a Malvinas. Y me otra pregunta, ¿cómo le avisaste a tu familia? ¿Y qué dijeron? Bueno, 1982. Y cuando digo 1982, digo que no existían los celulares. Claro, no existía WhatsApp. No existía WhatsApp. No había Malvinas, no. Es más, en mi casa no había teléfono. Nosotros en aquel tiempo nos comunicamos por mensajes de carta, por correo, por lo que era el correo. O sea, vos escribías una carta y por ahí a tu familia le llegaba la carta a la semana, con suerte a los 10, 15 días. Entonces, ¿cómo comunicarse? Sí, alguno en el barrio tenía teléfono. Y hasta éramos más gauchos en aquella época, porque cuando había un teléfono en una casa de un vecino,
ese teléfono muchos de nosotros íbamos a esa casa y pedíamos permiso y lo usábamos. Y bueno, mirá que me acuerdo, cuando era chico había uno del barrio, yo soy de Villa Bosch, partido 3 de febrero, y había uno en el barrio, un viejo que era Don Hermo, que tenía un teléfono y que tenía una cajita al lado del teléfono, entonces el que iba lo usaba y si podía y se quería le ponía una monedita al lado para ayudarlo a pagar la cuenta del teléfono. Pero bueno, eso fue antes, después empezaron a venir algunos teléfonos. En 1982, una vez que se decide que todo el grupo debía participar completo, ya era el 23 de abril, 22 de abril, entonces ya en ese momento se sabía que los ingleses estaban viniendo. Entonces, ¿cuál era nuestra tarea? Nuestra tarea era tratar de mantener esa recuperación que se había gestado ese 2 de abril y hacerle frente a esos ingleses que sabíamos que se iban viniendo. Desde Córdoba, desde el cuartel de Córdoba, nos alistamos en menos de 24 horas, la unidad estaba completamente alistada. Nos habían dado todo lo que era ropa nueva de combate, nos habían dado, nosotros al ser una unidad de paracaidistas, artilleros paracaidistas, nos habían provisto de lo que es el FAL-PARA y se habían equipado ya los cañones y demás. Partimos hacia el aeropuerto de Pajas Blancas, en aquel tiempo, hoy en día creo que tiene otro nombre, pero en aquel tiempo era el aeropuerto de Pajas Blancas en Córdoba, y ahí en un papel de cigarrillo escribí un número de teléfono que era de una tía mía, y le dije a la gente, a una de las personas que nos habían ido a visitar, que por favor le avise a mi tía y ahí a mi familia que íbamos a ir a Malvinas, que bueno, que nuestra unidad iba a ir a Malvinas. Así de arriba de un colectivo se lo pasé por la ventanilla. ¿Llegaron a Malvinas? ¿En qué fueron? ¿En avión, en barco en su momento? Sí, desde Córdoba salimos con lo que para nosotros era un destino Malvinas. El destino desde Córdoba a Malvinas. Hicimos una escala, no sabíamos dónde era esa escala, porque tampoco el soldado se le iba informando, no era un tour. Y aparte éramos el soldado raso, era el que menos información tenía de todo lo que iba pasando. Sí sabíamos que íbamos a Malvinas. Paramos en un lugar y yo pensé que vi aviones, vi un aeropuerto, pensé que estábamos en Palomar. Mirá qué iluso. Estábamos en Comodoro Rivadavia. O sea que la primer parada fue Comodoro Rivadavia. Y de ahí a un cuartel de Comodoro Rivadavia que era el cuartel de Regimiento 8. Ahí fuimos en un avión y ahí en el cuartel de Comodoro Rivadavia estuvimos un día aproximadamente y desde ahí hicimos el cruce a Malvinas en otro avión. ¿Sí? En medio ya de hablar de que había bloqueo aéreo, en medio de saber que se venían ya los ingleses. Ya estaba comenzando la guerra. Y estaba complicándose el tema. ¿Y cuando vos llegaste ya tuviste acción de guerra? Llego a Malvinas aproximadamente, digo aproximadamente porque para poder saber bien los días uno tendría que tener en su mano un diario. Un almanaque, que no tenían nada. Sí, ponele que sí, que en ese momento sabías, pero con el paso del tiempo después también las precisiones exactas, es lo que te decías, las vas armando después. Pero yo en mi mente siempre pensé que llegué un 23 de abril y para mí yo llegué un 23 de abril a Malvinas y ahí lo primero que siento es una gana muy fuerte de besar el suelo que estaba pisando. Como un símbolo de, bueno, la pucha, estoy acá, qué sé yo. Malvinas es algo misterioso. Malvinas es como pisar un suelo, una tierra mística. ¿Viste en las películas cuando te la ensalzan que es algo distinto? Malvinas, mirá, se me pone la piel de gallina y no es mentira. Malvinas no es sencillo. Malvinas tiene su historia totalmente fantástica. Y para mí pisar ese suelo me dio ganas de besarlo. Y ahí Malvinas me recibe con el viento fuerte, típico del sur. Para un hombre de Buenos Aires ese viento era totalmente desconocido.
Para los muchachos del sur seguro que era lo más común del mundo. Pero para mí me pegó un cachetazo el viento, la llovizna, la neblina que te da todo ese entorno. Eso fue el primer darme cuenta de dónde estaba. ¿Y miedo? El miedo, viste, hoy te lo estoy todo diciendo, como analizando, como que ya lo tengo totalmente elaborado. Y el miedo seguramente se sintió. El miedo no lo recuerdo, no recuerdo el miedo. No, sinceramente no recuerdo haber tenido miedo, pero seguramente tuve miedo. Ni siquiera cuando estabas allí, ya en acción de guerra, manejando tus armas, frente a los ingleses que además estaban avanzando. Si querés que te cuente cuáles fueron los sentimientos más fuertes que tuve, el sentimiento de extrañar a mis seres queridos, de extrañar a mi viejo, a mi hermano, a la gente que había dejado en mi Buenos Aires, en extrañar las situaciones de vida, el extrañar. A esa edad uno tiene las amistades muy fuertes, el extrañar a la barra de pibes, porque antes teníamos barra de pibes, antes nos juntábamos en una esquina, acá por ahí pasa, en Buenos Aires antes, y nos quedamos hasta la 1 de las 2 de la mañana charlando entre 4, 5, 6, en Buenos Aires, olvídate, puerta cerrada, con llave, antes puertas abiertas. Por WhatsApp. Sí, capaz que en los pueblos se vive lo que nosotros vivíamos 40 en Buenos Aires. El extrañar eso, soñaba que estaba en algún recital de rock, fíjate la mente, cómo viajaba, eso era lo duro. Y ¿sabés cuál es la otra cosa, la dureza? El no saber qué era lo que iba a pasar. Porque vos cuando estás en una situación difícil, límite, hay una incertidumbre, no sabés cuándo te va a venir el cachetazo. Y vos por ahí estás esperando el cachetazo 1 día, 2 días, 3 días, y todos los días te van ablandando con las bombas. Entonces no es miedo, es decir, que pase lo que pase, ya está, que si vamos a los bifes, pero ya está. Esos son los sentimientos que tuve. Y si vos me decís de miedo, y yo no, te vuelvo a decir, seguramente lo tuve, no lo recuerdo el miedo. Yo soy un tipo jodido, las circunstancias de la vida me hicieron pasar situaciones duras antes de Malvinas. Entonces no sé, viste, el miedo, seguro lo tuve, pero viste, ahí uno lo que sentía era las ganas del desenlace, ¿se entiende? El desenlace, ya, listo. Pasar el hambre, el frío, la tensión. Yo juego ajedrez y a veces no es decidir, a veces es buscar un punto débil y sobre ese punto débil presionar y fijar tensión. Eso era, fijar tensión. A nosotros nos estaban presionando estando en la isla y se estaba tensionando todo. Y esa situación es difícil, esa situación en la que no aguantaba. Y en ese momento uno tiene la sensación de que tiene las herramientas necesarias. Vos recién decías, el hambre, estás pasando una situación, el frío, estás pasando una situación límite. En algún momento también genera la sensación de bronca, decir, ¿por qué me mandaron acá? O ¿por qué no tengo todo lo que necesito? O también eso queda de lado. Las cosas van quedando de lado cuando es algo natural. En ese momento, para mí, era natural hacer el servicio militar. Nunca me cuestioné el por qué tenía que hacer el servicio militar. Nunca me cuestioné por qué tenía que defender a la patria. No me lo cuestioné. Entonces, no me enojé por haber ido a Malvinas. O sea, no estaba mal por haber estado... Era lo que te tocaba. Era algo natural. O te vas a enojar por estar trabajando en el campo, o te vas a enojar... Hay gente que vive enojada, tiene un trabajo y vive enojada por su trabajo y vos los escuchás y putean todos los días contra el trabajo que están, pero nunca se van. Yo soy un tipo que no... lo tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer? Si la presión de estar en una situación de guerra y estar sometido al cañoneo naval y estar sometido al paso de los aviones y estar a todo eso, la tensión de no saber en qué momento, y se puede decir, posiblemente ahora que lo decís, puede haber estado el temor a no saber en qué momento te caía un bombazo, una pepa o lo que sea encima, ya está, loco, ya está, basta. ¿La muerte te pasó cerca en algún momento de la guerra? Y sí, la muerte te pasa cerca día a día, desde el momento de la concepción misma te pasa cerca la muerte. Y la muerte te pasa cerca, sí. ¿Alguno de tus compañeros perdió la vida en combate? Mirá, nosotros estuvimos en combate en Darwin, conformando una batería de tiro y nuestra batería de tiro combatió alrededor de 30 horas agotando munición.
Yo no estuve en esas 40 horas, porque llegué cuando ya estaban los tiros. Y cuando llego y tomo posición, la trazante luminosa pegaba en los galpones donde estaba. Y te puedo decir que hoy, siendo un poquito más poeta, diría, era una mosca volando entre gotas de lluvia, era un soldado caminando entre la munición, que atravesaba el aire con su trazante luminosa. Ninguno de nuestros hombres del grupo artillería ahí en Darwin cayó. Éramos un puñadito de alrededor de 40, 42, 43. Uno sufrió una pequeña herida en la zona del cuello y otra creo que le pegó en la cartuchera de la pistolera. Había más de 1000 hombres en toda la zona de Darwin y hoy está catalogada como uno de los combates más fuertes de la historia que tuvo Gran Bretaña en la historia mundial. Lo que es Darwin, ellos lo tienen en una de las escalas más grandes. Pero de ese pequeño grupo que teníamos nosotros, no caímos ninguno. Sí, cayeron otros soldados ahí. ¿Cómo fue el momento de la rendición? El momento de la rendición es durísimo. El momento de la rendición es duro. Se combatió, entonces, ahí cabe algo importante en el combate y ya te voy a contestar lo de la rendición. Llego a la posición de Darwin, que es otra historia, la del traslado, tomo posición en el cañón y empiezo a arrimar munición al que estaba al pie del cañón. El que estaba al pie del cañón era un sargento. Mis compañeros reventando las cajas de munición contra el suelo, armando la munición y alcanzándola al pie del cañón. Yo imitando lo que hacían el resto de mis compañeros. Levanto la vista y arriba de esos galpones había un oficial, subteniente, un joven subteniente, que en aquel tiempo tendría 21 o 22 años, más no, Zanella. Mi sargento primero Rivas, al pie del cañón. Mis compañeros alcanzando munición. Sumado. Bien. Hubo un cese el fuego y después de unas horas nos dicen que bueno, que se había pactado un cese el fuego ahí y no sé las palabras cómo fueron, si fue rendición, si fue cese el fuego, si fue entrega, no sé, ahí. Y después nos explicaron que en esa localidad se había hecho, bueno, después de esas 30 horas de combate, una situación de pinza de toda esa zona y ya no había más nada que hacer. Nosotros estábamos prácticamente sin más munición y bueno, ahí se entrega, hacemos destrucción del material nuestro, se prende fuego la bandera para no ser entregada a los ingleses y la bronca era grandísima. Pero bueno, había logrado el objetivo de defender la patria, había salido de esa situación, humanamente había salido de esa situación, porque ya empezaba otra etapa, que era la etapa de prisionero, pero estaba caminando, para mí, hacia el fin de los combates. Y fíjate, hoy te digo hacia el fin de los combates, yo pensaba que era hacia el fin de la guerra, pero para un combatiente la guerra nunca se terminó. Bien o mal, cada uno de nosotros seguimos en una guerra, pero ya otro tipo de guerra. Una guerra de la palabra, una guerra de la escritura, una guerra del mensajito, una guerra que solo va a terminar el día que veamos flamear nuestra bandera y que podamos honrar a nuestros caídos. Ese va a ser el fin de nuestra guerra. Horacio, es para seguir el tema. Un testimonio muy fuerte, Horacio. Muchas gracias por estar aquí. Por haber participado en las Olimpiadas de Bahía Blanca y por dejarnos este mensaje a todos los bahienses y a toda la gente de la región. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, Bahía Blanca es hermoso, la gente es muy linda. Ya te dije, recorrí muchas partes del país y acá en Bahía Blanca los comerciantes, la gente te agradece haber estado en Malvinas. Y no se da en todos los lugares, ¿eh? Acá es otro el aire que se respira. Yo les agradezco a los bahienses y a todos en general. Se te paran y te agradecen. Vas por la calle y te agradecen. No es lo mismo que en otros lugares. Gracias a todos. Realmente, no es verso. Gracias. Gracias, Horacio, por venir. No, por favor. Un testimonio fuerte, testimonio de un héroe de Malvinas, un veterano de guerra que nos contó su historia y nos dejó especialmente su fuerte mensaje. Nos reencontramos el próximo sábado. Hasta luego.